Señor Mancuso, buenos días. Yo quisiera ir a un episodio que sería bueno ilustrar de cómo usted lo vivió. Resulta que ustedes estaban en un proceso de justicia y paz, que ustedes estaban todos juntos en Ralito, y una mañana el presidente Uribe tomó la decisión de extraditarlos, porque informaciones que le llegaban al presidente Uribe, presidente de la época, indicaban que ustedes continuaban delinquiendo, según la información que a él le llegó, y por eso los extradita. Y fue una sorpresa para todos ustedes. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue ese momento? Julio, buenos días, me encanta saludarlo. Bueno, voy a contextualizarlo un poco al respecto. No fue en el Santa Fe de Ralito. Ya estábamos en Justicia y Paz, desmovilizados. Estábamos en la cárcel de Itagüí, algunos, otros en Barranquilla, otros en Bogotá. Y para ese momento se le había solicitado al presidente Álvaro Uribe que firmáramos los acuerdos, que refrendáramos los acuerdos adelantados en Ralito entre las autodefensas y el gobierno nacional. De hecho, Vicente Castaño le había enviado razón porque el comisionado de paz le envió una razón a Vicente, le dice que se entregue, que por favor él ayudó en la desmovilización, pero que no tenía una buena presentación, que él siguiera en la ilegalidad cuando todos nos habíamos entregado. Vicente le dijo, el problema es que el gobierno ha cumplido, como ha venido incumpliendo en todas las negociaciones que se han adelantado a través de la historia, y por eso se han rearmado muchísimos grupos, tanto de guerrillas como de autodefensa. Si ustedes se comprometen a firmar los acuerdos que adelantamos en las negociaciones de Ralito y lo hacemos ante garantes internacionales y la Iglesia Católica, yo me entrego inmediatamente. Vamos a buscar esos garantes, lo traemos, llegamos a un sitio donde yo les diga, nos reunimos, lo firmamos y me voy con ustedes detenido para donde quieran. Pero si no se firman los acuerdos, no me entrego porque ustedes nos están incumpliendo. Y yo no voy a someterme a un incumplimiento. Si ese es el desayuno, ¿qué se espera para el almuerzo? Entonces fue cuando el señor alto comisionado, con el gobierno nacional, organizaron la muerte de Vicente Castaño. Y nos extraditaron a los demás. De esa manera, cuando estábamos tocando verdades, para evitar que reconstruyéramos esas verdades, porque recordemos que uno de los acuerdos de Ralito era que a cada uno de los comandantes nos iban a concentrar en unas colonias penales agrícolas con quienes habían sido nuestros subordinados, hombres y mujeres, para poder entrar a reconstruir estas verdades. Pero cuando entramos a reconstruir las verdades, empezaron a movernos a los comandantes y a los desmovilizados de autodefensas de cárcel en cárcel para que no los encontráramos y no contáramos esas verdades. Cuando empezamos a hablar de todas estas verdades que se involucra a primos del presidente Uribe, a su círculo pretoriano, y empiezan a detener este montón de congresistas, inmediatamente se nos extradita. Yo le mando al presidente Uribe una carta, un derecho de petición, y le pregunto que por qué me extraditó, cuál acuerdo incumplí, cuáles delitos cometí. Y él me contestó el derecho de petición, tengo copia, se lo haré llegar con mi abogado, donde dice que él no me extraditó porque yo hubiese incumplido los acuerdos a los que llegamos con el gobierno en la mesa de negociaciones o porque hubiese seguido delinquiendo, que él me extraditó como una acción discrecional de él como presidente. Más claro, no canta un gallo en este tema. O sea, nos extraditaron para silenciarnos y para incumplir los acuerdos que se adelantaron con nosotros en las autodefensas. Señor Mancuso, usted acaba de decir algo de la mayor gravedad. Es que creíamos que la muerte de Vicente Castaño era una pelea interna de grupos al margen de la ley. ¿Le entendí bien? Usted nos ha dicho que a Vicente Castaño
lo mata una conspiración del propio gobierno liderada por el comisionado Restrepo? Correcto. Esta es una situación terrible donde existe una conspiración desde el mismo gobierno para asesinar a Vicente Castaño. Y la tragedia de esto es que esta situación de falta de seguridad jurídica, de justicia, de firmar los acuerdos, de incumplimiento, se sigue repitiendo. ¿Cómo es posible que en mi caso particular, por ejemplo, que es un mensaje nefasto que se le manda a todos estos actores armados del conflicto actual, si a Mancuso que ha cumplido no le cumplen y que ninguno de los dos sistemas de justicia transicional cumple, tengo derecho a la libertad en ambos? Se le solicitó a ambos que me nombraran gestor de paz y no me nombran, se subsanaron las falencias que tenía la resolución que me nombró de gestor de paz y no me nombran. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cuál es el mensaje que se les está enviando? Pero señores, se desmovilizan y se van a pudrir en la cárcel, le vamos a incumplir y jamás se van a adelantar los acuerdos como se hayan acordado en esa. Señor Mancuso, pero sigo en la línea de la pregunta de Julio. Vámonos al tiempo, modo y lugar de esa conspiración. A ustedes, ¿quién específicamente les da la orden de asesinar a Vicente Castaño? ¿Cuándo y dónde? Hablemos de detalles de esa supuesta conspiración del gobierno de entonces para asesinar a Castaño. A mí me llega una carta de Gordo Pepe, que fue a quien le secuestraron y amarraron la familia para que entregara a Vicente Castaño. Y me dijo que él le amarraron a su señora, a sus hijos, a sus padres, a sus hijas, y a través de él llegaron donde otra persona, que era el único que podía ingresar en un carro hasta donde estaba Vicente Castaño, en una finca cerca de la Ciénaga de Ayapel. Allá entraron y cuando Vicente vio que venían otros carros ingresando, le hizo unos tiros a quienes iban allí. Iban unos miembros de la Dijín, otros miembros desmovilizados de autodefensa que estaban actuando por ese pedido del gobierno nacional que hace el comisionado Luis Carlos Restrepo, y es cuando Vicente muere. Dicen que él mismo se pegó un tiro en la cabeza en un baño cuando sintió ya que no tenía escapatoria a la acción de este grupo conjunto entre miembros de la policía y de desmovilizados de las autodefensas. Señor Mancuso, vámonos a la supuesta responsabilidad de Luis Carlos Restrepo, porque pues ese es un señalamiento gravísimo, es el señalamiento de un homicidio. ¿Qué pruebas, qué detalles tiene usted de que fue el señor Restrepo quien dio la orden del asesinato de Vicente Castaño? ¿Qué evidencia hay o qué detalles hay de esa supuesta orden? Yo tengo la carta que me entregó Gordo Pepe para esa época con los señalamientos que hizo al respecto de esta situación. Señor Mancuso, la orden de esta conspiración que usted menciona arranca desde Luis Carlos Restrepo, ¿o usted tiene información de que funcionarios de más alto nivel dentro del gobierno usaron solamente a Restrepo como un emisario? Bueno, yo en adelante no sé nada más quiénes más participaron en el tema. Sé eso, me llegó una carta de puño y letra de Gordo Pepe, manuscrita, donde me explica los hechos sucedidos, la participación que él tuvo obligada en esas acciones y los señalamientos que hace a los responsables.